Antes de comenzar, les recuerdo que a menos que se especifique en la descripción del video, yo no soy el escritor de esta historia, sino que solo tengo permiso de promoción. A partir del 10º capítulo, usted deberá empezar a leer desde el sitio donde esté alojada la historia original. Capítulo 9. Mentiroso, mentiroso, palmas en llamas. El primer día de Izuku en la UA comenzó con calma. Es decir, los pájaros cantaban y ya tenía todo preparado para el día. Él mismo seguía siendo un desastre de energía nerviosa. Luchó por conciliar el sueño la noche anterior, abrumado por el miedo y la emoción. Cuando dormía, era irregular. Sus sueños eran pesadillas vagas y a medio formar sobre cada error que podía imaginar cometiendo como un zorro en un gallinero como UA. Por eso casi se durmió a través de su alarma. Sus 4 alarmas, gracias a su ansiedad. Estaba silenciosamente mortificado ante la idea de que casi, tal vez, se durmió antes de ir a la escuela de sus sueños. Mientras se vestía con su nuevo uniforme de la UA, se tomó un minuto para admirarlo en su espejo. Camisa de vestir blanca, blazer gris con 2 tiras azules en el cuello y las mangas, pantalones de vestir azules y una corbata roja con la que no sabía qué hacer. Había memorizado cada detalle hace años, desesperado por tener la oportunidad de usarlo algún día. Todos los cursos de la UA se distinguían por el número de botones que llevaban en los hombros. Sus ojos seguían retrocediendo para comprobar que realmente tenía uno, el símbolo de un estudiante de curso héroe. Sus manos solo temblaban levemente cuando alisó su chaqueta con orgullo y salió de la habitación para pedirle a su madre que le mostrara cómo atarse la corbata. Rápidamente se distrajo con el olor del desayuno. «Oh, buenos días, cariño». Inko dijo alegremente, alejándose de los trozos de carne cuidadosamente emplatados. Su plato consistía principalmente en raciones del programa de divulgación del gobierno, pero notó que su madre agregó algo de la carne más fresca de su congelador. «Mamá, no necesitabas hacer nada especial, de verdad». «Es solo el primer día», insistió, pese a ser plenamente consciente de que cualquier día en la UA no era solo cualquier cosa. Aún así, tomó el plato y comenzó a comer. El primer día en la preparatoria de la UA. «Deja que tu mamá esté orgullosa de ti». Ella comenzó a llorar, como era de esperar, incluso mientras agarraba su plato y se movía a la mesa con Izuku. «Es casi abrumador, mi pequeño bebé, ir a enfrentar el mundo». Las lágrimas de ella comenzaron las lágrimas de él, y pronto ambos estaban llorando en su desayuno. Más allá del llanto y las palabras de consuelo entre ellos, terminaron de comer rápidamente, asegurándose cuidadosamente de mantener limpias sus caras, manos y ropa. En el momento en que terminaron de comer, Inko se levantó de su asiento nuevamente. Antes de que Izuku pudiera moverse para ponerse de pie, ella se preocupaba por limpiarle la cara y alisar su cabello salvaje. Mamá. Tengo que ir a la escuela». Izuku lo intentó. Inko siguió quejándose, lamiéndose el dedo y frotando un punto en su rostro que probablemente era solo una peca. Sus lágrimas casi se habían detenido, al menos. «Lo sé, cariño, lo sé». Ella aplastó sus mejillas entre sus manos y le dio un beso en la frente. «Solo me aseguro de que estés preparado». «Oh, Izuku, estoy tan nervioso». Entendió de dónde venía, ya que podía sentir una inquietud similar en sus entrañas. Sin embargo, estaba agradecido de que ella no mencionara el peligro en el que se pondría a sí mismo y a los demás al asistir a una escuela de héroes de la que los dos eran íntimamente conscientes. Por mucho que hubiera querido, no podía quitárselo de la cabeza. Entonces, le dio a su madre un momento más, de lo que estrictamente debería haber hecho para hacer sus controles y controles dobles. Lentamente, Izuku logró abrirse camino para salir de su asiento y dirigirse hacia la puerta, con su madre migrando con él. Sin embargo, antes de salir del comedor, se separó de Izuku por un breve segundo con un rápido «quédate ahí», para correr a la cocina. Cuando salió, sostenía un termo lleno de café y se lo ponía en las manos. «Aquí tienes, bebé, en caso de que necesites un pequeño empujón más tarde». «¿Estás seguro de que comiste lo suficiente? No podrás comer nada en la escuela. Podría ser más actividad física que la escuela secundaria, incluso el primer día. ¿Tienes a Yagi-san en marcación rápida? ¿Tienes tus pañuelos? Somos personas muy emocionales, Izuku». Ella divagó. Su madre se estaba ejercitando. Por lo general, eso también aumentaría la ansiedad de Izuku, pero una mirada al reloj en la pared le dijo que no tendría tiempo. «Mamá, me tengo que ir. Voy a perder el tren». Se soltó de nuevo del agarre de su madre, y ella agitó sus manos por un momento antes de agarrar la puerta cuando él la abrió. «Oh, está bien, cariño. Envíame un mensaje si necesitas algo».
Sé que no tengo que advertirte, pero haz un balance de cómo te sientes, ¿de acuerdo? Necesitamos tener una idea de cuánto deberías comer lo antes posible. Dijo entre lágrimas, esperando que Izuku asintiera antes de soltar la puerta. Satisfecha con su respuesta, ella se despidió. Con cuidado, mi amor. Te amo. Gracias, mamá, yo también te amo. Sonrió mientras caminaba por el pasillo, escuchando los rápidos latidos del corazón de su madre hasta que subió al ascensor. Apenas logró llegar a su tren. No vio a Kacchan por ninguna parte, pero supuso que era lo mejor. No importa cuánto aura delictiva le gustara exudar a Kacchan, Izuku sabía que nunca se arriesgaría a llegar tarde a la escuela, especialmente mientras asistía a la UA. El viaje en sí fue corto. Izuku estaba preocupado mirando por la ventana mientras imaginaba cómo sería su primer día en el curso de héroe, comprobando mentalmente una y otra vez que había comido lo suficiente esa mañana. Observó los edificios mientras el tren pasaba a gran velocidad junto a ellos, captó las miradas que pasaban de las personas que optaron por caminar o ir en bicicleta al trabajo. Puso el termo de café en su bolso, interiormente agradecido a que su madre pensara en el futuro. Dudaba que el primer día de clases fuera demasiado duro. Incluso en el curso de héroe, era necesario repasar cosas como el plan de estudios, el horario y los servicios proporcionados por la escuela. Por otra parte, UA era famoso por su imprevisibilidad. Por lo que él sabe, podrían saltar de inmediato al entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, o podrían decidir espontáneamente enfocarse toda la primera semana en el análisis avanzado de peculiaridades. Esa segunda posibilidad era en su mayoría una ilusión. Cuando el tren finalmente llegó a su parada, se bajó lo más rápido posible. En realidad, llegó unos 15 minutos antes de la clase, pero también estaba hiperconsciente de que no tenía idea de cómo orientarse en el campus. Cuando se acercó a las puertas, quedó inmediatamente impresionado por lo enorme que era UA. Los enormes edificios ocupaban casi todo el cielo desde donde estaba parado en la entrada. 4 edificios principales conectados por puentes, formando su icónica forma de H desde cada dirección cardinal. Esta era el alma mater de All Mights, la mejor escuela de héroes del país. Finalmente estaba sucediendo. Oh no, finalmente estaba sucediendo. Estaba en una escuela de héroes, para héroes. Izuku, un ghoul, estaba a punto de entrar en el peor lugar del mundo para que un caníbal real fuera. ¿Y si fuera una trampa? ¿Y si los héroes ya sabían lo que era y por eso lo dejaron pasar aún sin puntos de villano? ¿Qué pasaría si All Might mintiera? No, eso es estúpido. Si Izuku pudiera confiar en algo, podría confiar en que All Might creía en él. Incluso si pensaba que All Might estaba loco, sabía que el hombre no habría ofrecido su peculiaridad si no creyera que Izuku era capaz. No daría la vuelta e informaría a su sucesor. Al menos, no mientras dicho sucesor todavía tuviera su peculiaridad. Y una parte de Izuku estaba esperando que All Might se diera cuenta de su error al darle su poder a un monstruo devorador de hombres y luego exigirlo, ese era asunto suyo. Atrapado entre la excitación maníaca y la negación, vio cómo algunos otros estudiantes cruzaban la puerta. Una vez más, estaba recibiendo miradas raras solo por estar parado. Eventualmente, se reunió lo suficiente para continuar su viaje a través de las puertas. Incluso dentro del edificio, todo era grande. Los pasillos eran tan altos como una casa y lo suficientemente anchos como para que cupieran 2 carriles de tráfico. La pared exterior estaba hecha completamente de vidrio, muy probablemente inastillable, lo que otorgaba una vista perfecta del resto del campus. Deambuló por un minuto, estresado, con la esperanza de encontrar un mapa o un estudiante mayor que no pareciera demasiado intimidante para pedir direcciones, antes de darse cuenta. Podría hacer un plan mucho mejor. Enfocó sus sentidos, con cuidado de no dejar que su expresión cambiara mientras pensaba en el examen de ingreso. Sabía que Uraraka había llegado al curso de héroe, y aún podía recordar bastante bien su olor. Con su peculiaridad, tenía un toque de ozono que la mayoría de la gente no tenía. Incluso si ella estuviera en la clase B en lugar de la A, esas habitaciones deberían estar bastante cerca una de la otra. Sin embargo, con suerte ella no estaba tan perdida como él. Con cautela, siguió ese olor a ozono y perfume de algodón de azúcar por unas escaleras y varios pasillos. Estaba tan concentrado en rastrear el olor que casi no se dio cuenta cuando llegó a la fuente y chocó contra su hombro. ¡Oh! Exclamó sorprendida, antes de animarse inmediatamente cuando notó a Izuku. ¡Oh! Midoriya. Te metiste. Te dije que lo harías. ¿En qué clase estás? La niña mayor con la que había estado hablando, se rió y habló antes de que Izuku pudiera responder. Hablen entre ustedes en clase.
Las aulas de héroes de primer año están justo al final de este pasillo y a la izquierda, no se las pueden perder. Ah, gracias, Takahashi Ibiki. Pero será mejor que te apures, escuché que tus estudiantes héroes obtienen maestros realmente duros. El estudiante mayor continuó su camino con una ola. Uraraka asintió y fue a agarrar la muñeca de Izuku para tirar de él hacia la clase después de hacer una rápida reverencia a Takahashi. Reflexivamente, se alejó. Inmediatamente se arrepintió cuando ella lo miró confundida. Apresurémonos a clase. Trató de distraerla, pero pudo ver que solo funcionaba a medias. Ella lo miró entrecerrando los ojos, catalogando el momento en su cabeza, antes de emprender el camino hacia las aulas. Entonces, ¿en qué clase estás? Preguntó con una sonrisa, claramente ofreciéndole a Izuku una salida de su extraño comportamiento. Oh, estoy en 1A. Respondió, haciendo todo lo posible por no sonar demasiado agradecido. Yo también. Esto es genial, no puedo creer que lleguemos a ser compañeros de clase. Ella rebotó emocionada mientras caminaba, sonriendo antes de golpear el cielo. Aprendamos a patear el trasero de un villano. Ella dijo alegremente. Llegaron a la entrada de su salón de clases y su conversación se estancó mientras ambos se maravillaban con el tamaño de la puerta. Probablemente era para adaptarse a cualquier usuario peculiar que fuera especialmente alto, pero eso no lo hacía menos espectacular. Era fácilmente la puerta más grande que Izuku había visto en su vida. Ambos fueron a abrirlo al mismo tiempo, se detuvieron y luego volvieron a abrirlo al mismo tiempo. Adelante. Izuku dijo, sosteniendo su mano en su pecho para que Uraraka pudiera tomar la iniciativa. Ella solo se rió y giró la manija con una floritura. Ella lo mantuvo abierto para él, y al mirar dentro de la habitación, Izuku inmediatamente sintió que su pobre corazón macabro se detenía. Miró más allá de donde el chico de los exámenes y Kacchan ya estaban peleando. Podía lidiar con el pánico de estar en la misma clase que los dos más tarde. En cambio, lo único en lo que podía pensar era en el olor del chico sentado en un escritorio en la parte trasera de la habitación. Su cabello estaba partido por la mitad, rojo y blanco. Sus ojos eran heterocromáticos, azules y grises. Tenía una gran cicatriz de quemadura sobre el ojo izquierdo. Izuku inmediatamente retrocedió al pasillo y se escondió detrás de la pared, con el pánico creciendo en su pecho. Ese chico era un ghoul. Había otro ghoul en su clase. Había otro ghoul en su clase y habían hecho contacto visual. ¿Qué hace él? Rilla. Midoriyaya. Uraraka dijo su nombre, llamando su atención nuevamente. Ella no estaba tratando de tocarlo, lo que él apreciaba, pero se estaba acercando. Se dio cuenta de que había comenzado a hiperventilar. Tomando algunas respiraciones profundas, trató de calmar sus pensamientos. Entonces, ¿había otro ghoul en su clase? No es que estos fueran los primeros ghouls fuera de sus padres que Izuku conoció. Oh, espera, lo era. Y estaban en la misma clase en el curso de héroe. Eso no causaría ningún comportamiento sospechoso en absoluto, ¿o no? Por supuesto que no. Oh, cielos, Izuku ya estaba actuando de forma sospechosa. Uraraka lo miraba con preocupación, con las manos levantadas pero sin saber a dónde ir. Izuku se dio cuenta de que esconderse detrás de una pared era posiblemente una de las peores reacciones que podría haber tenido en esta situación. Entonces, respira hondo y se concentra. Luego sonríe. Es débil y apologético, pero es lo mejor que tiene por el momento. ¿Sí? Lo siento, ¿qué? Le pregunta a Uraraka, afortunadamente incitándola a bajar las manos. ¿Estás bien? ¿Solo te escondiste? ¿Qué ocurre? Preguntó, la voz prácticamente empapada de preocupación. Ya se sentía mal por tener que mentirle, y eso solo lo empeoraba. Se apresuró a encontrar una respuesta apropiada. Acabo de notar a algunos de nuestros compañeros de clase. Uno de ellos fue a la escuela secundaria conmigo, y realmente no nos llevamos muy bien últimamente. La frente de Uraraka se arrugó con sospecha antes de inclinarse hacia atrás para echar un vistazo a la habitación. Cuando se volvió hacia él, resopló con frustración juguetona. No sé de quién estás hablando, pero reconozco a ese tipo azul. Estaba en el mismo sitio de prueba que nosotros. Recuerdo que te llamó para, no sé, hablar o algo así. En el auditorio ella sonrió levemente. Tu suerte con esta clase es simplemente terrible, ¿eh? Ella no tenía idea. No sé sobre eso, respondió Izuku, al menos tengo una persona con la que estoy en buenos términos. Uraraka le lanzó una sonrisa juguetona antes de hacerle un gesto para que la siguiera a la habitación. Trató de no parecer que se escondía detrás de su espalda, pero era consciente de que probablemente había fallado.
se atrevió a echar un breve vistazo al chico bicolor y vio que seguía mirando a la puerta, con los ojos muy abiertos como platos. Afortunadamente, nadie más en la habitación parecía prestarle atención. Antes de que pudiera estar agradecido, sintió a Uraraka erizarse frente a él y volvió su atención para ver al chico de cabello azul moviéndose en su dirección. Ni siquiera tuvo la oportunidad de formar un pensamiento porque el chico pronto estaba hablando a todo volumen. Hola, mi nombre es Iida Tenya. Quería disculparme por lo que dije en el examen de ingreso. El niño agitó las manos para enfatizar su punto, e Izuku pensó distantemente que le recordaba a un robot. Uraraka le sonrió al chico, aparentemente apaciguado por su promesa de disculpa. Adelante, dijo expectante. Claramente entendiste el examen de una manera que yo no pude, y lamento mi juicio rápido original sobre ti. Eres claramente un estudiante superior. Si Izuku no estaba abrumado antes, ciertamente lo estaba ahora. Se tomó un minuto para procesar, mientras Uraraka escondía sus risitas detrás de su mano. No estoy, lo siento, yo solo, trató de hacer que su boca funcionara, pero la cerró cuando vio a Kacchan mirándolo fuertemente. El otro chico lo había estado observando desde que la secundaria los felicitó públicamente por su aceptación. Dejó a Izuku un poco desconcertado. Un Kacchan silencioso era más peligroso que uno ruidoso. Miró entre Kacchan e Iida por un segundo, antes de ser detenido por otra realización. Estaba escuchando un latido más de lo que debería. Se dio la vuelta hacia la puerta, sorprendiendo a Uraraka e Iida. No vio nada al principio, hasta que miró hacia abajo y vio algo. Algo amarillo brillante. Ve a otro lado si quieres jugar a ser amigos. Dijo un hombre envuelto en un saco de dormir de color amarillo brillante en el suelo justo afuera del salón de clases. Si no pudiera oler la humanidad en él, Izuku podría haber asumido que era una oruga gigante y extraña. Observó con horror cómo el hombre absorbía un paquete de algún líquido misterioso que olía a sintético y vagamente afrutado, solo para que el hombre se pusiera de pie y se deshiciera de su saco de dormir como una segunda piel. Bienvenidos al curso de héroes de la UA. Te tomó 8 segundos dejar de hablar. Eso no es suficiente, el tiempo es precioso. Dijo el hombre oruga. Debajo del saco de dormir, el hombre se veía igual de demacrado. Entró en el salón de clases, arrastrando su bolso detrás de él. Soy Shota Aizawa, tu maestro. Inmediatamente, Izuku podría jurar que reconoció al hombre de algún lado. Si estaba enseñando en la UA, tenía que ser un prohéroe. Estaba un poco avergonzado de no poder nombrarlo de inmediato. ¿Era realmente un héroe fanboy por nada? La bufanda le resultaba familiar, y si seguía la tradición de la UA de enseñar con su disfraz de héroe, entonces su simple mono negro debía significar que estaba bajo tierra. ¿UA incluso empleó héroes clandestinos? Izuku estaba tan confundido que casi se pierde a su nuevo maestro, sacando sus uniformes de gimnasia de su saco de dormir y arrojándolos hacia los estudiantes. ¿Cuánto espacio había en esa cosa? Ponte esto y sal afuera. Con eso, su maestro los dejó. Toda la clase se quedó boquiabierta ante la puerta por solo un momento antes de apresurarse a tratar de encontrar los vestuarios. Afortunadamente, una niña llamada Yaoyorozu había tomado el examen de recomendación y se ofreció a guiarlos a donde recordaba que estaban los vestuarios de primer año. Mientras se cambiaba, Izuku se permitió ordenar sus pensamientos en silencio. Acababa de recibir un poco de información nueva a la vez. Vacilante, notó que el chico heterocromático de antes se había cambiado en el puesto. Puede que solo sea una razón normal de un adolescente cohibido, pero la cicatriz en su rostro enloqueció a Izuku. Se necesitaba mucho para dejar una cicatriz como esa en un ghoul, pero incluso la regeneración tenía sus límites. Aún así, no fue algo que sucedió accidentalmente. Sin embargo, a partir de este momento, Izuku no tenía ninguna información sobre el niño aparte del hecho de que era un ghoul. Francamente, eso fue casi suficiente para enviar a Izuku a una espiral. De excitación o miedo, no lo sabía. La clase salió poco a poco y, de alguna manera, todos lograron encontrar el campo en el que Aizawa-sensei parecía haber establecido algún tipo de prueba física. Izuku casi no se sorprendió de lo rápido que estaban entrando en el entrenamiento, incluso omitiendo la ceremonia de orientación. Una prueba de aprehensión de peculiaridades en un momento habría sido su peor pesadilla, obligándolo a limitar su cuerpo y llegar último, porque eso es lo que se esperaba de un niño sin peculiaridades como él. Ahora, sin embargo, tenía una peculiaridad con la que podía hacer todo lo posible. Dentro de lo razonable. Si se resbaló y usó demasiada fuerza o agilidad macabra, tendría una excusa.
Se encogió cuando Kacchan llegó primero como ejemplo, mostrando un lanzamiento de pelota con una fuerte explosión, alcanzando los 705,2 metros. Se encogió aún más cuando escuchó a sus compañeros de clase reírse de lo divertido que iba a ser. ¿Divertido, eh? ¿Crees que convertirte en un héroe es todo juegos y tiempo de juego? Izuku se estremeció ante la sonrisa que llevaba Aizawa Sensei. Idiotas. Tomará 8 pruebas físicas para descubrir su potencial. El que entre último, ha hecho, y será inmediatamente expulsado. Así, Izuku ya no estaba emocionado. Izuku ahora estaba no emocionado. No creía que estuviera en peligro de ser expulsado, pero había tenido maestros que lo habían amenazado antes con la expulsión. Si Aizawa Sensei era similar a ellos en otros aspectos, este año iba a ser difícil. Ante las quejas de sus compañeros de clase sobre el ultimátum de Aizawa Sensei, el hombre saltó a una conferencia sobre cómo el heroísmo es peligroso e intenso, cómo los profesionales tienen que esforzarse al máximo constantemente. Izuku ya lo sabía en detalle. Había sido la principal defensa de su madre contra sus sueños heroicos durante años, con la adición de que un goal en su límite era un goal en su forma más voraz. Incluso ahora, con su apoyo, a menudo se lo recordaba. Una parte cargada de culpa de él exigía tal recordatorio, pero aún así no estaba escuchando. En cambio, su atención fue captada por una ráfaga de viento que lo alertó sobre un cuerpo escondido detrás de la esquina de un edificio cercano, observando la clase. Se sintió halagado de que Olmig se preocupara lo suficiente como para ir a ver cómo estaba, y parecía que la preocupación estaba justificada. Sin embargo, saber que Olmig te estaba mirando hizo que Izuku estuviera más decidido a hacerlo más bien en las pruebas. Su primera prueba fue simple, una carrera de 50 metros. La única queja real de Izuku era que estaba corriendo junto a Kacchan, quien aún no lo había visto usar una peculiaridad. Cuando sonó el silbato inicial, Izuku reprimió el estremecimiento que su cuerpo intentó producir ante las explosiones de Kacchan y, en cambio, impulsó Anforol a través de su pie derecho mientras empujaba desde el suelo. Salió como un tiro en el aire, y mientras rodaba desordenadamente hasta ponerse de pie en el otro extremo de la línea de meta, pudo sentir que se había fracturado al menos 3 huesos del pie. Sin embargo, no era más que un mentiroso, así que le dijo a Aizawa Sensei que estaba bien. Lamentablemente, no pensó que su estado ileso duraría mucho, ya que prácticamente podía escuchar a Kacchan echando humo detrás de él. Se dio la vuelta para ver que el otro chico ya estaba volando hacia él. Deku, maldito mentiroso. Gritó, mientras Izuku reprimía reflexivamente el instinto de esquivar. Sin embargo, antes de encontrarse con su muerte inminente, vio zarcillos de tela blanca que salían de detrás de él y envolvían a Kacchan como un capullo. Izuku se giró una vez más y vio a Aizawa Sensei, con los iris brillando en rojo pero la esclerótica aún blanca, sosteniendo a Kacchan en su bufanda. Mientras el maestro regañó a Kacchan por obligarlo a usar su peculiaridad, Izuku se preguntó con incredulidad por qué Kacchan se había detenido con la suya. Entonces finalmente lo golpeó. Eres el héroe clandestino Eraserhead. Oh, wow, sabía que te reconocía. El ceño de Aizawa se frunció mientras apartaba la mirada de Kacchan, rompiendo lo antiguo de su peculiaridad. Afortunadamente, el niño no volvió a iniciar sus explosiones. No voy a preguntar cómo me reconocen a pesar de mi limitada presencia en los medios. Dijo su maestro, el cansancio escapando de su voz. Solo únete al resto de la clase y continuaremos con las pruebas. Alejándose sigilosamente de Kacchan, con la esperanza de no irritarlo más, Izuku pensó en lo contento que estaba de que su investigación de héroe no hubiera sido en vano. Para finalizar, no olviden dar me gusta al video y suscribirse, para seguir apoyando este canal. Gracias por ver.